Y el tema para hoy es la parábola del fariseo y el publicano. 今日の例え話はパリサイ人と酒税人の例えです。 ¿Han oído ustedes esta parábola tal vez? 皆さん聞いたことありますか？ Vamos a meditar en ella y vamos a aprender algo de parte del こ Señor. の御言葉を通して神から様々なことを学んでいきましょう。 La base bíblica está en Lucas, el capítulo número 18, verso 10 al 14. 今日のベース聖句はルカの福音書18章の10節から13節です。 Voy a leer hasta el 12 y luego leemos 13 y 14. はい。 Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y le doy el diezmo a mí de mis ingresos. 二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦淫するものではないこと、あるいはこの酒税人のようでもないことに感謝をします。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。 En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. 一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。 ¿Han oído ustedes la expresión de cuando se le dice a alguien la expresión uy, mucho fariseo? 皆さんは、このパリサイ人みたいな人はって Uy, い ese es う mucho fariseo. フレーズを聞いたことがありますか？あ ¿Por の qué 人は se le パリ dice a サイ alguien 人だ así? なと。 Que es una expresión como fuerte. なぜそのような言葉を出すのでしょうか？ Yo pensé que era mi amigo o mi amiga, pero no, es fariseo, es un fariseo. 私は彼女は友達と思っていたけど、彼女はパリサイ人だと。 Bien, lo que queremos a través de la parábola es poder contar la razón de la parábola. ¿Por qué el Señor habló de esta parábola? そして今日御言葉を通してなぜ神様がこの例え話を話したのかについて見ていきます。 La parábola es contada para ilustrar la importancia que tiene la humildad, el arrepentimiento y la sinceridad ante Dios. この例え話は傲慢さとは対照的に神の御前でのへりくだった心、悔い改めの心、誠実さの重要性を説明するために語られました。 Esta humildad y esta sinceridad ante Dios en contraste, ¿saben con qué? Con la soberbia, con la arrogancia. この例え話はその傲慢な心と対照的なものは何かについて語っているんです。 Al mismo tiempo también es una dura crítica de parte del Señor Jesús para el movimiento de los そして fariseos. これはイエス様からパリサイ人に対する厳しい批判でもあります。 Habían varios movimientos, varias sectas religiosas, entre ellas los fariseos, los saduceos, los celotes. その時代にはいろんなその宗派があったんです。パリサイ人、セデキア人、さまざまな宗派がそこにあったわけで La す。 parábola gira en torno a 2 hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Cuáles son? El fariseo y el そしてこ publicano. の、例え話は2人の男性、パリサイ人と酒税人がまず出てきます。 ¿Quién era el publicano? El publicano era un cobrador de そして impuestos. 酒税人が誰かと Ese い era う el と、 publicano. その時に税金を人々から徴収していた人だった No んで lo すね。 quieren mucho. ¿Sabe por qué no quieren al publicano? Porque era cobrador, porque andaba cobrando los impuestos. De周りの Y el人 que は no pagaba de una vez, ¿por qué no paga? 周りの人は酒税人のことをあまり好んでいなかったんです。なぜなら、税金を払いなさいってしつこく言ってきて、もし払わなければすごくしつこく払えと言ってくれるような Este 人だ era った un から。 empleado realmente de Roma, porque Roma era quien gobernaba en ese tiempo. そしてそ Era の el 時代 imperio romano. ローマは、その国々を支配していたので、彼たちはローマのために働いていたような状況だったわけです。 Y aunque era un cobrador de impuestos, pero al mismo tiempo era un judío, entonces los demás judíos del pueblo lo veían como con desprecio. Nos cobra impuestos, si no pagamos a tiempo nos cobran intereses, como que no lo queremos. この酒税人っていうのはユダヤ人でありながらもローマの人々のために働いていたので、同じユダヤ人の人々はあいつはローマのために税金を徴収していると、そして少しでも遅れたら払えってしつこく後ろを追いかけてくる。だから人々は好んでなかったわけです。 Publicano, cobrador de impuestos, ya, así de sencillo. Vamos, siempre que hablemos del publicano, cobrador de impuestos, son las mismas ですから personas. 私たちが酒税人という時はその税金を徴収する人だと思ってください。 Al Señor Jesús lo criticaban por
porque el Señor Jesús compartía con ellos. そしてイエス様がその酒税人と一緒に時間を過ごすことを周りは批判していたんで Es す。 más, Jesús eligió a uno de los 12 discípulos que era un cobrador de そ impuestos. し ¿Lo てイエ recuerdan? ス様は12人 ¿Cómo の se 人 llama? の中に一人酒税人の人がいました。 Mateo, llamado Leví. 彼の名前は Mateo マタイです。 Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano. マタイは弟子になる以前は酒税人の仕事をしていたんです。 Y esta parábola se da en razón precisamente del comportamiento que tenían el movimiento de los fariseos con las demás personas del pueblo. ですからここではそのパリサイ人の行動と周りにいる人々の行動について焦点を当ててみているわけです。 Así que entendamos un poco quiénes eran los です fariseos. からこれから話を進めていく前にパリサイ人がどんな人だったかっていうのを見ていきたいと思いま Los す。 fariseos eran miembros de una secta religiosa. Se llamaba así, la secta de los fariseos. パリサイ人っていうのはユダヤ教のパリサイ派と呼ばれるところのメンバーでした。 Surgieron durante el segundo templo en la historia del pueblo judío, aproximadamente entre el siglo II antes de que se manifestara Jesucristo. このパリサイ派っていうのはユダヤ人の歴史の中の第二神殿時代に出てきた宗教であってイエス様、紀元前ですね2世紀前からユダヤ教の一派として出てきたものです。 Eran los maestros de la ley, pero no cumplían la ley. 立法の専門家だったけれども立法を遵守していないような人だった Aquí んです。 empezamos entonces a ver las características de ellos. Bueno, no todos en general, ¿no? O sea, no podemos pensar que son todos en general, pero sí eran las características como del grupo. Entonces eran maestros de la ley, los que enseñaban la ley, pero no la ponían por obra. パリサイ人すべての人がそうだったとは言えないんですけれども大体そのグループがどんな人がいたかっていうと立法の専門家だったにもかかわらず彼たち自身がその立法を守っていなかったんです。 Ellos querían hacer quedar mal a Jesús siempre, buscaban siempre tentar a そ Jesús. していつもイエス様の荒探しをして彼のことを陥れようとしていたんです。 Jesús fue contundente con ellos y lo vamos a ver más adelante. Jesús les habló contundente. Miren, a las personas que más duro les habló el Señor fue a los fariseos. そして聖書を見ればわかるんですけどイエス様が一番強い批判の言葉をかけているのはパリサイ人たちになんです En ね。 una ocasión vieron que Jesús echaba fuera demonios, ある状況の時にイエス様が悪霊を追い出したっていう状況のところがあるんです。 personas poseídas por demonios, y Jesús las liberaba. 悪霊に取り憑かれていた人がいてイエス様がその悪霊を追い出して Y 彼を le 自由にした decía, と。 este hombre echa fuera a los demonios por Belcebú, por otro demonio でも conocido en el それを tiempo 見てい antiguo. たパリサイ人たちはイエス様はベルゼデブっていう悪霊を使ってその悪霊に戦ったとそのよう En に言 una ったんです。 ocasión quisieron apedrearlo para matarlo. そして殺すためにイエスのことを石打ちにもしたかったわけで En す。 otra ocasión querían tirarlo desde un lugar alto, despeñarlo, matarlo. Siempre buscaron la ocasión y la oportunidad para matar a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? さまざまな状況何か理由をつけてイエス様のことを殺そうと一生懸命やっていたのがパリサイ人だったんです。 Porque Jesús les decía la verdad. そしてなぜそれを彼たちはやりたかったのかというとイエスがあまりに A も veces 真実 duele を un 語る poco か la ら verdad. A veces duele la verdad. 時に真実を言われるのって痛いですよね。 Pero a mí me gusta que me digan la verdad. 私にとっては本当のことを言われるのは喜びですけ Yo れ soy ど de も los que le digo a la gente, cuando tengas algo que decir de mí, no se lo digas a otro, dímelo a mí directamente, no hables de mí a mis espaldas. 何か私に問題があるときに裏で言うんではなくて私は面と向かって言ってもらいたいです。 Así que estos fariseos eran especialistas en creerse mejor que los で demás. すからこのパリサイ人というのは他の人々よりも自分が優れていると考えていた人たちだったんです。 Los publicanos, como ya les dijimos, eran cobradores de impuestos que trabajaban para el imperio romano y eran despreciados por todos los judíos a causa de ese mismo trabajo. そして逆に酒税人がどんな人だったかというと先ほど言ったようにローマ政府の徴税人の仕事をしていて彼らはその仕事のせいで同じユダヤ人の人から軽蔑をされていました。 Hay una historia de un fariseo muy famoso, muy conocido, llamado Nicodemo, ¿lo recuerdan? パリサイ人ではすごく有名なニコデモという人聖書から出てくるのを覚えてい Este ますか？ Nicodemo era un principal de los fariseos, es decir, era uno de los líderes del movimiento. ニコデモっていうのはもう一番最初のパリサイ派にいたメンバーでまさにリーダーと呼んでいいような人だったん Y です。 una noche vino a encontrarse con Jesús, a hablar con él, pero de noche. そしてある日の夜にイエス様と出会うためにニコデモがやってきたんです。 Para que no lo vieran, para que no se dieran cuenta que estaba hablando con Jesús. なぜ夜かというとニコデモとイエス様が話しているところを周りに見られないためだったん Y ですね。 busca a Jesús y le dice, Señor,
sabemos, yo creo que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. そしてニコデモがイエスのところに来て、あなたが神から使えられた人だと私は知っていますと、あなたのように行っている人を今まで見たことがありませんとニコデモが言ったんです。 Nicodemo quiere encontrarse con Jesús y quiere saber qué piensa Jesús, qué habla Jesús, quiere conocerlo un poco más de cerca, porque aunque era un principal de la ley, había sido impactado por las obras del Señor ニコ Jesús. デモがイエス様に近づいた理由は、彼がどんな人だったのか、何を考えているのか知りたかったんです。なぜならニコデモはパリサイ派の最初にいたメンバーだったけれども、イエスの行っていることに大きなインパクトを受けたからです。 ¿Qué creen que le responde el Señor? Él lo está halagando, ¿no? Ah, Señor, sabemos que has venido de parte de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Como quien dice, yo estoy contigo, los otros no, pero yo sí, yo te admiro. ニコデモが言ったのは、あなたが神から出てきた人だと知っていると、まるでイエス様に賛同するかのような感じで、いい風に彼に声をかけていったんです ¿Qué ね。 creen que le responde el Señor? Ay, muchas で gracias. もそ Sí, こでイエ yo ス he が venido 何 de を Dios. 答えたか。 ¿Sabe qué le responde? De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ここでイエス様が返事したのは、ニコデモがそのようにいい風に話しかけてくれてありがとうとか、そんないい言葉を返したんじゃなくて、誠に誠にあなたに言いますと、 Pero 人 él no は entiende. 新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと返事をしたんで Tal す。 vez nosotros tampoco hubiéramos entendido. Que alguien nos diga, si quieres entrar al reino, si quieres ver el reino de Dios, debes nacer de nuevo. ¿Qué diríamos nosotros? 例えばですけど、誰かがあなたが天の御国に入りたいなら ¿Qué 新しく pensaríamos? 生まれなければならないと言われたら何を考えます Y か？ aunque este era principal de la ley, conocedor de la ley, él dice, pero ¿cómo siendo yo viejo, un hombre viejo, voy a entrar en el vientre de mi mamá otra vez para nacer de nuevo, Señor? ニコデモは立法にすごく詳しい人だったにもかかわらず、イエスの言ったことが理解できなかったんです。 Entonces el Señor le responde, claro que no. Él le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de イエスは Dios. 答えられました。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと。 Le está hablando espiritualmente. イエスは霊的なことを話していたんで Tienes す。 que nacer de nuevo. 新しく生まれなければならない。 Esas tradiciones que ustedes predican pero no practican no sirven para la salvación. Deben nacer del agua y del あなたが espíritu. 語っているその伝統的な教えっていうのを行動にしなければそれは何の役にも立たないと。新しく生まれなさいと言ったんです。 Luego le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. そして肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは御霊ですと。そのように神は言っ Tal たん vez です。 todavía no se entienda muy bien. Hablamos del bautismo para el perdón de los pecados que nos hace nacer de こ nuevo. こでイエスが言っていたのは水のバプテスマを受けて新しく生まれ変わりなさいと。そうやって言ってい Hablamos たんです。 de la experiencia de recibir el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas por el そして御 Espíritu de 霊を Dios. 受けて威厳を話す経験をしなさいと。それを伝えたかったんです。 Hablamos de una vida nueva, una vida donde el Señor Jesús es el centro de nuestro corazón. イエス様が私たちの人生の中心にいる新しい人生のことについて話していたんで Una す。 vida nueva, diferente a esa vida llena de maldad, llena de pecado que desagrada a Dios. Esta es una vida donde Él es el centro de nuestros corazones. 罪や神を喜ばせないようなことに満たされている人生ではなく、神様に向かって歩む人生のことについて話していたんです。 Pero esa nueva vida, y yo he hablado a veces con unos jóvenes que dicen, pastor, pues sí, me gusta cómo cantan, pero es que es como muy exigente eso del evangelio, dicen algunos. 例えばある若者がですね、私は賛美も好きだし教会が好きだと、でもそれを行うのは難しいという若者もいるんです。 Es que es como aburrido, つまらないと。福音は aburrido. 福音はつまらないですと。 Yo les digo, míreme la cara de ponqué que tengo. でも私はこう言うんです。私のこの幸せそうな顔を見てくださいと。 La cara de felicidad con la que yo vivo. 私が生きているこの幸せそうな顔を見てください Aún と。 teniendo problemas, porque sí hay problemas. もちろん何かの問題を抱えて生きる、 Pero それは必要ですと。 Cada momento difícil yo tengo una promesa de parte del でも Señor. 私はどんな難し Tengo una い状況 esperanza で de も parte de Él. 神様から与えられる希望に満ち溢れているんですと。 Y mi vida es diferente porque vivo confiando en Él. ¿Sabe qué es lo que afecta a la vida del hombre? El pecado y la maldad. Es eso lo que afecta a la そして vida del 私 hombre. が神を信頼して生きる人生は、私の罪や
は悪いことに溢れている人生と全く違うものなんです。 Pero la vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo me libra de lo malo, de lo que me hace daño, de los vicios, de las ataduras. Y ahora me permite tener un corazón sincero, más limpio, un corazón lleno de paz y de キリスト esperanza. と生きる人生っていうのは ¿Cuántos 私たち lo を sienten 鎖から así? 外して喜び平安その御霊によって満たして私たちの人生を前に進めてくれるんです。 Los fariseos practicaban o querían que la gente practicara las enseñanzas de ellos, pero ellos no las practicaban. Eso es lo que dice la Biblia en Marcos 7:8. マルコの福音書に書いてある通り、パリサイ人は人々に律法を守ってほしかったけれども、自分たちはそれを行おうとしなかった。 Les dice el そのような Señor, 人です。 ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con sus propias tradiciones. 彼らが私を礼拝しても虚しい人間の命令を教えとして教えるのだから。 Cuando habla de la ley de Dios, habla del Antiguo Testamento, 神の la 律法を Torá, 話しているときは旧約聖書のことについて los 話していま salmos す。 y los profetas. De eso se trata la ley realmente. La Torá, los 5 primeros libros de Moisés y los salmos y los profetas. 最初の5つの、書から預言書のところまでですね。そのことを律法のことをこれを話しています。 ¿Sabe qué hicieron los fariseos? El movimiento de los fariseos tomaron la ley, pero al paso del tiempo empezaron a cambiarla, a acomodar la ley a sus propias tradiciones, a sus propios pensamientos, y eso se lo enseñaron al pueblo como ley. そしてパリサイ人はその律法を手に取ってそれを読んで私たちがやりやすいように自分たちの考えをそこに入れて人々に教えていたんです。 Pero lejos de la voluntad de Dios. でもその行為っていうのは神様の Lejos del propósito de 御心、神様の目的からすごく離れているもの Y だった lo んです。 peor de todo es que ellos no la cumplían, ellos no ponían por obra lo que enseñaban. そしてそこで最悪なのは教えるだけ教えて彼たちはその律法を守っていないと。 Han oído la frase predica pero no aplica. ¿Sí? 説教はするけれどもそれを自分の行動に反映していない。 ¿Qué sucede cuando uno encuentra gente así? ¿Alguien conoce gente así? そのような人に会ったことはありますか？ Nosotros mismos somos así. 自分自身でもそのような人になりかねません。 Saca el fariseo que hay en ti. 自分の中にあるパリサイ人を出さなければいけないんです。 Hoy vamos a sacar el fariseo que hay en nosotros. 私たちの中にあるパリサイ人を今日出す日です。 Porque todos tenemos un fariseo por ahí. 人間には必ずどこかにパリサイ人が隠れています。 El tuyo y el mío. あなたも私も。 Pero ¿quién dice yo soy fariseo? ¿Quién dice? でも誰が私はパリサイ人ですと声を上げて言うでしょうか？ Y eso es lo que el Señor quiere tratar con ellos, quiere cambiar esa forma de pensamiento y de actuar de ellos. イエス様はパリサイ人のその考え、その行動を変えたかったんです。 Porque la idea, y no solamente aquí en este contexto, sino en la vida diaria, es que seamos coherentes. この今読んでいるところだけではなくて私たちの人生の中で一貫性を持たなければいけないわけです。 ¿Coherentes con qué? Con lo que decimos y lo que hacemos. 私たちの言っていることと行動が一貫してないとダメなんです。 ¿Sabe por qué mucha gente tiene como mala referencia la iglesia a veces? ¿Sabe por qué? Por el mal comportamiento de los creyentes. 教会の中で問題や悪い印象がつくかっていうとその行動が正しくないから。 Pero lo peor es que a muchas personas les afecta el comportamiento de una o de dos personas y no se fijan en el grupo que estamos avanzando y que luchamos para hacer la voluntad de Dios. そして誰か一人がそのような悪い行動で一人二人に対して悪いものを与えるとき一生懸命グループで頑張ってもそこでこう戦いになるわけですね。前に進むために。 En el Antiguo Testamento el Señor enseñó la importancia de lavarse las manos antes de comer. 旧約聖書には、ご飯を食べる前に手を洗うっていう大事な儀式があったんです。 Tenía alguna simbología para los mismos sacerdotes antes de ofrecer los そ sacrificios. してそれは祭司の人々が生贄を捧げるときに同じように手を洗ってから生贄を捧げるっていう儀式があってそこから習ったものだったんです。 Pero luego estos fariseos empezaron a colocarle su propia interpretación que tenían que lavarse hasta el codo, no solamente las manos, sino desde el codo y tenían que hacer unos lavados extremos cada que alguien fuera a comer. そしてパリサイ人はその儀式から最初は手だけ洗えばよかったのにもかかわらずこの肘まできれいに洗わないといけないと勝手に自分たちで変えてしまっ Y たんで vieron al すね。 Señor lavándose las manos y vieron a los discípulos lavándose en las manos un sábado para completar que era el día de reposo. そして、そのイエス様やその弟子が手を洗っているところを彼たちが見たときに Y empezaron a criticarlos y a decir, pero mira a sus discípulos, mire al Señor, no se lava las manos como es. 彼たちのことを批判し始めたんです。イエス様その弟子は手だけ洗って肘までちゃんと洗っていない Pero と。 ellos tampoco lo hacían. でもパリサイ人自身もその儀式をちゃんと行っ Porque て el いなかったん fariseo で es す。 feliz mirando lo que los otros hacen.
パリサイ人は人がやっているのを見るのが好きなんで El す。 fariseo es feliz mirándole la paja que tiene el hermano, el vecino, la otra persona y no ve la viga que tiene en su ojo. パリサイ人は人のやっていること、人のやっている行動を見るのが好きで、自分自身のことは全く 見 ¿Por な qué い es わけで más す。 fácil, hermano, mirarle la vida a otro? ¿Por qué será que tenemos esa inclinación de estar mirándole la vida al otro y de estar hablando mal del otro? ¿Por qué? Yo pregunto. 私は聞きたいですけれども、 ¿Qué? なぜ私たち人間というのは人のことを批判して人の悪いところを見て人の何か欠点を探そ ¿Sabe うと cómo する se のが簡 llama? 単なんでしょうか。 Dígame un nombre a ese comportamiento. Otro. Hipócrita. そのような行動を偽善者と呼ぶんです。 El que anda mirándole la vida a otro, el Esto no que tiene anda que bajar y hablando mal omite. de otro, Dale, se Cano, olvida Baruguchi, que tal oyote. vez él o ella es peor que el otro. もしかしたら自分がその人たちより悪い状況なのかもしれないのに人のこ Y と eso ば es lo か que り el 言うんで Señor す。 dice, no, no, así no es. Esa no es la vida cristiana. Hay que nacer de nuevo, hay que vivir diferente. No hay que hacer como ustedes だからイエ hacen. ス様は言ったんです。それは違う、それはクリスチャンじゃないと。 Pone serio el だからあなた Señor, 方は新しく生まれなければなら Pero ない esto と。 empeora, quiero decirles. Porque Jesús, agárrense, tengan la bondad, póngase en Chituberto. どうかシートベルトをしてください。今から言うことにシートベルトをしてください。 Casco. Porque esto empeora. Aleluya. Levanten la mano los fariseos hoy. 今日パリサイ人の人は手を挙げてください。 Saca el fariseo que hay en ti. 私たちの中にあるパリサイ人を追い出さなければいけないです。 Bendito el Señor. Gloria a Dios. Jesús confronta a los fariseos. Mire, de frente, hermano. Jesús es de frente. Jesús es frontal. イエスはそのパリサイ人と面と面を向かって立ち向かっていました。 Jesús no es de los que anda hablando mal por las espaldas de イ nadie. エスは決して誰かの背中に向かって何か言うことはしなかったん Y です。 peor todavía, eso es que abraza. Ay, Lina Chan. Y por detrás. ¡Pah! 一番最悪なのはこのように顔を見るときは笑顔でいいことを言って背中からナ Qué イフを刺すような comportamientos 行 tan 動は peligrosos, 本当 hermanos. に危ない行動です。 Qué comportamientos tan dañinos. 人のことを壊します、このような行 Esos 動は。 comportamientos dañan la amistad. 友情を壊す行動です、このような行動 Esos は。 comportamientos afectan la imagen de las personas. 人々の印象を壊す行動です。 Y están dentro de este rango de los fariseos. Les dice el Señor en Mateo 23:13, ay de vosotros hipócritas. マタイ23章13節にイエスは Fuerte. 偽善な立法学者パリサイ人たちを Ese ay está con A, no tiene H. ¿Sabe qué significa? Hay varios ay, hay tres ay. ¿Cuáles son los tres ay? Tres clases de ay. スペイン語ではその愛という言葉に3つの Ay sin 意 H, 味がある A, そうです。 Y, ¿qué significa? Juicio. そしてそのス ペ Sí, イン語の辞書、愛聖書に書かれている愛 Hay un は juicio para ustedes por hipócritas. 裁きのことを指します。 Levanten la mano los hipócritas. Ay. El más hipócrita nunca la va a levantar. 一番の偽 Él 善者は sabe que tiene que 決 levantar. して手を Ella 挙げま sabe, せん ella sabe que tiene que levantar. Yo soy hipócrita, pero no lo levanto. 私は偽善者だけど手を挙げないって言っているはずです。 Porque uno los conoce, hermanos. 自 Uno 分自身 conoce で分かってい fácil る a は esa ずです。 gente. Rapidito uno los そ conoce. してそのような人 Porque がい se る creen 時も mejor 周 que りの los 人はすぐ demás. 分かります。自分が誰よりも優れていると思っ Y てい el るから Señor で les す。 dijo, ay de ustedes, ustedes se van a condenar, es lo que está diciendo, a causa de su hipocresía, de estar viéndole la vida a los demás y no de ocuparse de la de ustedes. その人生を見て自分のために何も働かない偽善者たちよと Hay イエス様 otro は言ったん ay que です es ay de haber, es que hay aquí. ¿Sí? ここにあるという Hay 意味 algo で aquí. も使われる言葉だそうです。 Así que cuando pensamos en estas declaraciones de Jesús, son frontales. Imagínense que a alguien le diga, usted sí es mucho hipócrita. もし誰かにそのように ¿Cómo 面と向か suena? って偽善者たちよと言われたらど O のように聞こえま usted すか？ ha encontrado a alguien que le diga, ay, usted es más linda, usted es más hipócrita, tan bella. あなた本当に素敵な人ね、本当に偽善者でも Es que ella es linda, ella es linda, ella es más hipócrita, más bella. Aleluya. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen eso? Con ganas, como lo decía Jesús, hipócritas. そのような人にはイエスが言ったように偽善者と。 Por eso esta parábola es contundente, hermano. Esta parábola es muy fuerte. この御言葉は本当に ¿Están bien asegurados? Segunda. 厳しい言葉です。
guías ciegos. Mateo 23:16. 目の見えない案内人たちよと。マタイ Ustedes son 23 unos 章 guías 16節です ciegos. あなた方は目の見えない案内人だと。 ¿Cómo puede guiar cómo puede uno siendo ciego guiar a otro? どのようにして目の見えない人が Eso 誰 se かを案 puede? 内することができるでしょう ¿Qué か。 va a suceder cuando alguien es ciego? Cuando llega uno a digamos que uno llega a algún lugar que uno no conoce y nos van a llevar a conocer el lugar. 例えばですけど、初めて行ったところで何も知らない場所に行ったとして、そこをこれから知ろうとし Y ま todos す。 llegamos contentos. Ay, nos み dijeron ん que な aquí す es ご muy く bonito. 喜んでそこにい Vamos a て、 ir a Kioto. 京都に行こうと。 Oh, los templos en Kioto, todo es tan bonito, で tan 京都にあ especial. る寺っていうのは本当にすごく綺麗 Hay だ una そうだと。 historia muy especial aquí de toda la cultura de Japón antigua. 日本の昔の文化があってすごく歴史的に興味深い場所で Todos す。 contentos, listos. Y de repente llega uno y uno encuentra al guía. Mire, este es el guía. で、そこに場所に着いて出会った人が、この方が案内人ですと Y 言われたと y し el ます。 guía dice, Ohayo gozaimasu. で、そこにいる案内人の人は、目が見えない人で、 Y, おはようございますとこう目をつぶっていたとし tiene ます。 lo que usan los ciegos, ¿no? La varita esa. で、その、目が見えない人が使うこう Luego いう dicen, 棒みたい "Él es なも el のがあり guía." ますよね。それを持って彼が案内人ですと。 Él es el guía. ¿Usted qué diría? あなた方は何と言いますか？ ¿Qué pensaría? 何を考えますか？ ¿Cómo nos guía? どうやって私たちを京都案内する Pero の ¿cómo と。 nos guía? Somos nosotros los que tenemos que ayudarlo en algún 私たち momento. が彼のことを手伝ってあげなきゃいけない状 Así 況 eran にも los なりうるじゃない fariseos. ですか。それがパリサイ人だとイエス Y 様は言っ tiene たんです。 sentido. Por eso un fariseo, un hipócrita, no puede inspirar a otro, hermanos. ですからそのパリサイ人、偽善者たちっていうのは人々に悪い感情を与え Porque ni siquiera て él, 彼は案内ができないん Ni です。 siquiera él o ella entiende la condición en la que vive. ¿Cómo va a guiar a otro? 自分たちのいる状況すら理解できてないのに周りの人にどのように案内をすることができるのかと。 Toma aire otra vez el Señor en otro encuentro. Sepulcros blanqueados. お前たちは白く塗った墓のようだとイエス様は言われました。 Y entonces entre más días, más lo quería. Hay que matarlo. Nadie nos ha dicho esto. Tenemos que matarlo, decían los fariseos. パリサイ人のことを殺さなければならない。 ¿Cómo suena esto de sepulcros blanqueados, hermanos? ¿Qué es で esto? この白い墓ってどういう意味か。 ¿Han visto ustedes las わかりますか？ Oaxaca en Japón? Sí, Oaxaca, ¿no? Oaxaca se llama. ¿Han visto ustedes la Oaxaca en Japón? 日本のお墓見たことありますか？ De 皆 repente さん de la gente pudiente, ¿cómo se ve eso? ¿Bonito o feo? ¿Cómo se ve? Muy bonito. 日本のお墓ってすごくこう綺麗に作られてますよ Brillante, ね。 ¿verdad? Todo lindo, muy bien construido. こう綺麗に作られていて De 形 hecho, vale も mucho dinero. 良い石が ¿Verdad? 使われてものによって Mucho は dinero. いろんな色がついていたりとか。 Y entonces usted lo ve y usted dice, ¿cómo se ve de bonito? Cuando uno, la primera vez que uno llega a Japón y uno empieza a ver y dice, hey, ¿qué es esto? Oaxaca. Y uno, uy, qué bonito. 初めてこう日本に来た人がお墓を見て何かわからないときに、これお墓って言われるまではわかんないですよね。あ綺麗だなって思うはずな La んです。 Oaxaca en Japón no es como en algunos lugares de nuestros países. Algunos cementerios son tenebrosos, 日本の miedosos. 怖い Guay. Uno, 外国のやつが。 uno a medianoche en un cementerio en Colombia. Ay, Dios mío. コロンビアのお墓とか外国のお墓ってものによってはすごく怖いなって思うようなものもある Aquí そう uno な a んです。 medianoche en un cementerio en Japón se siente como en un museo. でも日本のお墓っていうのはあまりにも形が綺麗なんで、怖さとかっていうよりもなんかまるでミュージアムのような感じ Y でもう見れる entonces ような。 el Señor utiliza unas palabras, hermano, unos ejemplos que uno dice, Dios mío, qué forma de hacer reflexionar y de confrontar a las personas. イエス様はこのような強い言葉を用いてパリサイ人と立ち向かっていたんです。 Ustedes son unos sepulcros blanqueados. あなた方は白い墓のようだと。 ¿Cómo se procesa eso? ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Pues eso. Es una tumba bonita por fuera, pintada, brillante, con flores. その言葉が意味するのはそのままで、こう綺麗に形作ら Y por れて dentro, 白く塗られてお花が添えられ ¿Qué hay て、 adentro? でも中に何があるか。 Unos huesos como 骨です。 podridos, secos, 乾いた骨 descompuestos. 土の中に埋められたもう何もない骨です。 Cuando van a exhumar a alguien, a sacar a alguien de la tumba, lo van a Dale, sacar cagá. por alguna razón. 何かの理由でその墓からその骨を取り ¿Usted 出 qué そうと dice? した Ay, tan 時、 bonito. それを見てああ素敵だ Ay, な tan と言いますか。 lindo. Ay, 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 mire cómo se ve linda. Mire, con los esto fue lo que jóvenes, quedó de muy ella. querida, Mire. ¿Quién So, quiere eso? ibanai desu yo ne. ¿Quién quiere ver eso?
誰がその骨を見たいかって Así son ustedes. 誰も見たくないんです。そ Por れがパ fuera リサイ se 人だと言 visten ったん muy で bien す。 porque el fariseo andaba muy bien vestido, パリサイ人はすごく muy 綺 bien 麗な洋服を arreglado, 見て con 歩い un ていま vestido した。 especial. 特別な洋服を彼たちは着ていたんです。 Pero, y sus palabras eran muy 彼たちの especiales. 言う言葉はすごく綺麗で Especiales 特 para 別 juzgar な a 言 todo 葉 el mundo. でいろんな人々を裁いて Especiales para ponerle cargas pesadas a todo el mundo. 人々に重い荷物を背負わせることをして ¿Y い qué たん les で dice す。 el Señor? No, 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 no se engañen a ustedes mismos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos, están dañados. でもイエス様がパリサイ人に言ったのはあなた方は外だけ綺麗にまとって中身は何もない墓のようだと。 Yo creo que eso nos lleva a nosotros a pensar. この言葉を私たちも考える必要がありま ¿Cómo somos nosotros? す。私たちはどんな人なのか、 ¿Cómo es? ど Dígame. のような状況 Piensa な en un のか。 momento. ¿Cómo está la Oaxaca? ¿Cómo está ahí? El lugar. 私たちのいる場所はどこなのか。 ¿Qué tanto お墓 brilla? な ¿No のか。 brilla mucho? ¿Está bien? ¿Y cómo está por dentro? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo 私た es? ちの外見、中身はどのようになっているのか、心に何があるのか。 Porque podemos engañar a los demás, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. 私たちは人々に様々な批判をすることはできるけど、自分自身にはしないんで Finalmente, す。 por eso mismo el Señor dice de la abundancia del corazón, de lo que tenga en el corazón, de eso hablará cada uno. ですからイエス様が言ったように、心の中にあることを私たちは言葉に出して話すんです。 Por eso hay que cuidar lo que hay en el corazón, だから hermanos y 私たちの amigos. 心の中にあるものを Cuidemos lo que hay en el corazón, 守らなければいけません。 porque es lo que la gente va a ver de nosotros. Otro que lo quiere matar, otro más. そしてもう一つ言葉があります。 Hijos del diablo, Juan 8:44. ヨハネ8章44節、悪魔の子と言っています。 Estos son los que enseñan la ley y el Señor un día les dice, ustedes son unos hijos del diablo. イエス様はパリサイ人に、あなた方は悪魔の子だと。 ¿Ah? ¿Cómo les parece? Hijos del diablo. Ay, tan lindos, ustedes son hijos del diablito. Ay, tan bellos. Ay, esa hermanita de lengua y larga es hija del diablito, 下の長い姉妹は悪魔の子だよ que。vive hablando de todo el mundo いろんな人の悪 y 口 no を se 言 mira って su vida, 自分の人生を見ないで、 no se revisa su vida, que tiene más problemas que el otro. 他の人より問題があるのにそれに気づかないで、 Eso es lo que ataca el Señor, hijos del diablo, そのような人々をイエス様は悪魔の子とストレートに言ったんです。 frontalmente. 面と向かって。 Porque estas situaciones, estos comportamientos no eran benéficos para el pueblo, lo contrario, dañaban la conciencia de las このような personas. 人々はその民を良くするのではなく、逆に人々を壊すような Y そのような termina 行 con 動をしていた esta, んです。 Mateo 12:34, Entonces, salvo. generación de víboras. マタイ12章34節では、マムシの子らよと、蛇だと、そのよう ¿Ustedes に han 言っているん escuchado で una mujer que tiene fama de chismosa? ¿Cómo le す。こ dicen? う噂好きな人っていう ¿Cómo le 噂 dicen? のある人を知ってい Uy, ますか？ mucha serpiente. Psst. いや、彼女は本当に蛇みたいだよと。 Eso, así. ¿Por qué? なぜそのように言われる Esa のか。 fama que tienen algunos. なんでそんな噂が立つのか。 Destruyen la imagen de los demás. 周りの人々のイメージを壊すん Destruyen la で imagen de la iglesia. す。教会のイメージを壊します。 Destruyen las relaciones familiares 家族の関係も壊 con して los しまいま yernos, す。 con las nueras. 自分の義理の息 No 子や tienen 義理の amigos 娘や verdaderos 本当の友達もそのような人はいません。 Porque tienen estos comportamientos. なぜならここに書かれているような行動 Porque をとっている siempre から están です。 mirando al otro. いつも人のことばかり見てい Porque る。 siempre tienen que estar hablando del otro. いつも人のことを話している。 Siempre tienen que estar pendiente de los problemas del otro. いつも他人の何かの問題に対して口を出してい Yo る。 quiero decir que esto es gravísimo, más de lo que pensamos, porque hay gente que se acostumbró a vivir así, でも hermanos, ここで一番 y 難 les しいの cuesta は、 cambiar. このような人はもうその生き方に慣れてしまっている Tienen んで un す。 problema だ y から tienen 変えるのが problema 難し y いん vuelve で y す。 tienen problema, pero no cambian. 問題が起きてまた問題が起きてそれでも変わらな Este いんです。 mensaje es para este tipo de personas. このメッセージはそのような人々に向かって Y 書かれ para たものです。 nosotros cuando se nos sale el fariseo, そして私たちの中からそのパリサイ人を出すた cuando め el に、 fariseo se te quiera salir, acuérdate que eres una víbora. 私たちの中からパリサイ人が出ようとする時もあります。 Acuérdate que eres como un sepulcro blanqueado y uno dice, でも "Uy, そのような時に自分 ¿verdad 自 que yo 身 también に tengo mi corazón?" 白い墓だと自分自身にそのように咎めるんです。 Yo mejor me callo y trabajo en mi vida. 私たちは ¿Sí? 口を紡いで自分の ¿No 人 les 生のため parece に mejor? 働く方がいいんです。 Porque este es el reclamo el Señor, este reclamo no se lo está haciendo al pueblo en general, se lo está haciendo a los evangélicos de la época, si lo quiere tomar así. これをイエス様が言っていた相手はその Póngalo así 時 como un にいた
民全体ではないです。その時にいたこのようあlos な人々です。 religiosos de la época es que les está haciendo el そ reclamo. の時代にいたその宗教の派閥の人たちに言ってい A たんで los す。 que decían tener a Dios, cumplir la ley, y es a ellos que les está haciendo el reclamo. 立法を知っていてそれを守らなければならない人々に向かって言っていた Por んです。 eso la confrontación es muy fuerte です realmente, から muy イ fuerte. エス様はものすごく厳しい批判を彼たちにしていました。 Mire la forma como Jesús se refiere a los fariseos. Mateo 23 del 1 al 7. Vamos a leerlo porque Jesús ahora le va a hablar al pueblo de los fariseos. Jesús puso en evidencia a los fariseos. マタイの福音書27章1節からですね、イエスはパリサイ人について言及しているところがあります。 Jesús les habló a los fariseos como les acabé de leer rápidamente, pero también le dijo al pueblo quiénes eran los fariseos. イエスは今まで読んだようにパリサイ人に向かって言っていましたが、今読む聖句はパリサイ人がどんな人なのかを民に説明していました。 Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. 立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけませんと。 O sea, enseñan la ley, pero no les sigan el ejemplo a ellos porque ellos no la ponen por obra. 彼たちは立法を教えてくれますが、彼たちの行動を真似してはならない。なぜなら行ってないからと。イエス Pues, 様は民に言っ pues たんです。 ellos no hacen lo que enseñan. Mire lo que dice la Biblia. No hacen lo que enseñan. 彼らは言うだけで実行しないからです Mire, と。 ellos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerarles la carga. また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのには自分は指一本も動かそうとはしません。 Todo lo que hacen es para aparentar. 彼らがしている行いはすべて人に見せるため Oiga, です。 ¿uno puede aparentar ser un buen cristiano? ¿Usted qué dice? ¿Usted pone una nagua larga? 例えばですけど、自分が良いクリスチャンだと人々に見せる行動を Hay します naguas か？ largas que engañan a la gente. Porque hay naguas largas y la lengua igual de larga la nagua. 例えばですけど、このスカイダがと履いてなかったら誰かに対して批判するとか。でも自分はこのスカー Y トと同じ engañan ぐ a ら la い gente. Y lo que el Señor está diciendo es: no, así no es. Así no es. Hay que ser coherente con lo que digo y lo que hago. イエス様は言うこととやることを一貫しなさいと教えられています。 Ellos no hacen lo que predican, ellos no cumplen lo que enseñan, todo lo que hacen es aparentar. 彼らがしている行いはすべて人に見せるためのものです。 Aparentar. Con razón el Señor dijo: por sus frutos los van a conocer, por la manera de actuar. イエス様が言ったように、あなたの身によってその中身を知ることができると言っているのと En 同 los じです。 brazos se ponen anchas cajas de oración, era una costumbre, con versículos de la escritura. Oiga, y usan túnicas con flecos, vestidos con flecos muy largos, es decir, una vestidura especial. 彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたり、衣装を良いものを身にまとったりしているわけです。 Mire la característica: y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. 宴会では上座を、街道では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることを好みますと。 Maestro de las escrituras. 立法の先生、立法の Qué 専門家。 importante eres. あなたは本当に重要な人 ¿Cómo です。 sabes de la escritura? あなた Les は本当 encanta に que 立法を知っ los, ていると。 que los halaguen. 人々から持ち上げられるのが好き Pero なんです。 ellos no ponen en práctica la palabra. Les ponen cargas grandes a la gente que ellos no pueden cumplir, que で ellos も no pueden 彼たち llevar. 自身は立法を守ることすらしなければ人々にその重荷を押し付ける Porque 人々 viven だっ de たんです。 apariencia. なぜなら人によく見られるのが好 Hermanos, きだ no から。 vivamos de apariencias. 私たちはそのように生きてはいけません。 Hagamos lo que decimos que somos. 私たちのやることを行動によって見 Ese せ es な el ければいけない verdadero んです。 testimonio de un cristiano. それがクリスチャンの本当の Ese es el 証な verdadero んです。 testimonio de un cristiano. Yo conozco gente que no habla mucho del evangelio, no evangeliza mucho, pero tiene un estilo de vida, hermanos. Tiene una vida que nadie puede recriminar, nadie puede decir nada de esa persona. 私は福音をあまり話しませんが、彼のその人生を見てクリスチャンを反映できている人を見たことがあり Su ます。 comportamiento es intachable. 彼の行動、彼の行いは誰からも批判されることがなく、 Nadie tiene una queja de ella. その人の文句を誰も言わ Al ない。 contrario, la gente dice: yo quiero ser como esa mujer.
Yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero ser como ese そして hombre. そのような人を見て彼女の教会に行きたい、彼女のようになりたいと人々 No, は pero 言う hay んで gente す。 en la iglesia que todo el tiempo dan quejas de ella, de él. Por estos malos comportamientos. でも逆にこのような悪い Por 行動 ese によっ fariseo て que llevan dentro y no lo han podido sacar. Yujin Saca tachi ga el それを見て fariseo que hay en ti. その教会に行きたく Hoy な lo い、 vamos 彼 a 女は嫌だ reprender と。 en el nombre de Jesús. でも今日私たちはイエスの皆によってそのパ Hoy リサイ人を出す時 vamos a なんで terminar す。 diciendo, Señor, hoy elimino el fariseo que hay en mí. 最後の祈りの時に今日私の中にあるパリサイ人を出してくだ Hoy さい quiero と。 vivir la vida cristiana. 私は今日クリスチャンの Hoy 真の人 quiero 生を dejar 歩 de みたい estar んで viendo. すと。 Yo conozco gente que anda mirando a los demás así. 例えばですけれども、こう上から人のことを見る人を知っ Hay ていま algunas す que。tienen un timbre así como en la, así. でこう顔を震えながらもうまるで人のことを上から Y uno las 見 ve る con el 人、 timbre y 首をこう uno やって dice, もう震え fariseo な a が la ら vista. パリサイ人の目とそのように呼ぶことができます。 ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dijo a la gente, estos son los fariseos, conózcanlos, no hagan lo que ellos hacen. イエス様は言われたんです。彼たちがパリサイ人、 El こういう Señor 人だ los から identificó, 彼たちの真似をしてはいけないと los invitó a cambiar, 変わるように教え los ていたん invitó a です。 ser transformados, los invitó a nacer de nuevo, 新しく生まれるように進められていたん los です。 invitó a ser coherentes 一 con lo 貫 que 性を dicen y 持 lo つ que ように言う hacen. こととやることを同じにしなさいと Los 言われて veo いた muy んです。 callados, los siento muy quietos. Aleluya. Algunos muy contentos. Ahora viene la aplicación de la parábola del fariseo y el publicano. 今までこの話を見てきて、今度はですね、このパリサイ人と酒税人のどんな話だったの Está か el また Señor 戻っていきます。 enseñando. Está otra vez con sus discípulos, está con el pueblo, está seguramente con algunos fariseos. Y entonces empieza el Señor en Lucas 18:10. Dos hombres, empieza a contar, dos hombres fueron al templo a orar. Entonces empiecen a ver la imagen, por も favor. しかしたらそこに弟子がいたかもしれない、民がいたかもしれない、パリサイ人がいたかもしれないですけど、イエス様は話し始めたんです。 ¿A qué se iba el templo? 二人の人が祈るために宮に登っていったと。 El templo era el lugar donde iban a hacer culto, donde iban a orar, donde iban a llevar ofrenda a Dios. この宮っていうのは人々が祈るために自分たちの献金を捧げるための場所 Es だったんで decir, す。 que los dos tienen el mismo です propósito. からこの二人の人っていうのは同じ目的を持って Los 宮に行 dos こうと están していたわ pensando け en です。 Dios. 神様のことを考えて宮に行っていたんです。 Los dos están pensando en ir a ofrendar algo a Dios. この二人は神様に何かを捧げよう、祈りに行こうと思って宮に行っていたんです。 Hasta ahí uno dice, hasta ahí uno los ve. Digamos que uno los ve entrando, caminando hacia el templo y uno los ve y uno dice, ah, qué bueno, van a orar. その人がこう宮に入っていくのを見て、もしかして誰かが祈りに来たんだなと思っていたかもしれません。 Luego empieza a definir, el uno era fariseo y el otro era un despreciado. Recuerden, despreciado cobrador de そして impuestos. その後にその二人のうちの一人はパリサイ人、そしてもう一人は酒税人であったとイエス様は言われました。 La actitud del fariseo. パリサイ人の行動はこれ El です。 fariseo de pie, Fariseo apartado de los demás, 心の中でこんな祈りをした hizo ん la です。 siguiente oración. ¿Cómo está el fariseo? De pie. パリ Pero サイ ¿dónde 人は está? 立って、 Como aquí lejitos, como aparte él. 彼だけちょっと遠くのところに Entonces 立 empieza a っ orar. て祈り始めたんです。 Uno diría, ¿cómo oraría? どのようにパリサイ人は祈 ¿Cómo るでし oraría ょう。 usted? ¿Cómo oraríamos nosotros? ¿Cómo oraríamos ahí en el templo, Lina Chan? 宮にいるときに人々はどのように祈りますか。 ¿Cuál sería あなただったら、 nuestra actitud? 私だったら、 ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuáles serían nuestras palabras? 私たちにどんな言葉が出てきます Pues voy a か。 decirle cuáles fueron las palabras del fariseo según Jesús relata. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás. 神を私が他の人たちのように奪い取るものではないこと。 Yo oigo a alguien haciendo una oración así, yo, 私 fariseo a がそ bordo. の祈りの始まりを聞いたら、もう急いで後ろ振り返ってパリサイ人 Atentos, がいるぞと言い todos ます。 atentos, みんな注 fariseo a 目して bordo. パリサイ人がいるぞと。 Yo no soy pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos, de todo lo que gano. 私が他の人たちのように奪い取るも Perfecto. の、不正なもの、勧誘するものではないこと、あるいはこの酒税人のようにお金を奪い取るものではないことを感謝します。 Y así. Perfecto.
まるで自分が完璧のように上からその人々のことを見 ¿Cómo les 下し parece la て、 actitud? このようなことをどう Arrogante. 思いますか？ ¿Qué 傲慢 quiere な心で decir? す。 Que él es mejor. Ya lo dijo. Es que no soy como todos estos que están, todos los demás. 彼が言いたいのは、このような人々と私は違うんだと Hay arrogancia. 傲慢 Hay な心を持ってい altivez. たんです ¿Creen ustedes que Dios oyó esa oración? Pregunto. 皆さんに聞きたいですけ Dios oye ど、 una oración イエス como 様は esas. そのような祈りを聞きたいと思いますか？ Una oración llena de altivez, llena de この arrogancia. ような傲慢な言葉で並べた祈りを聞きたいと思 Y いま aquí す está か？ otra vez el principio fariseico. No soy como ellos y no soy como ese publicano. 最初に言ったようにパリサイ人はこのような人々とは違うし、このような主税人とも私は違うんだと Yo soy diferente. Quien anda criticando, hay gente que anda criticando todo el tiempo, hermanos. 批判をする人っていうのはどんなところでも批判しま Hay す。 gente que tiene esa cualidad en medio de un grupo. Siempre está criticando a otro. どこにいても何をしてても誰かのことを Siempre 批判するんです、必ず。 Y sí sabe que fulanita no sé qué. 知ってるあの子がこうだっ Y た sí とか、 sabe que esto y lo otro. あの人がこういうことをしてこういうことがあっ ¿Qué た le んだよとか、 interesa lo otro, la vida del otro? 人の人生なんてもう関係ないじゃ Pero ない es un ですか。 estilo de vida, es un estilo que está... Mire, yo conozco personas que tienen eso arraigado en los huesos. De ¿Y qué Mosolera- problema? Porque もう骨 aprendan. の髄のところまで入ってるぐらい人生の習慣になってし Dice, まっているん Señor, です。 ¿qué le hacemos? もう神様どうすればいいんだこのよう ¿Qué な más 人をと。 hacemos para que esa persona entienda que no debe hablar de los demás? 人は人の他人のことを話してはいけないんです。 ¿Qué hacemos para que se ocupe de su vida? Porque generalmente todos esos fariseos que viven hablando de los demás tienen una vida terriblemente mal vivida, mal llevada. 人々のことを話す人、最終的に自分自身がもう最悪な人生を歩むこと Este にな está ってしまうんで perfecto す。 y no es mejor que los demás. No, él es mejor que todo el mundo. 結局このパリサイ人はそこにいるすべての人より自分が ¿Qué 優れ dice la てい Biblia る de と。 los que son arrogantes? La Biblia dice que el Señor a los altivos los mira ¿cómo? De lejos. Pero ¿cuál es la actitud del publicano? Vamos a ver la actitud del でも publicano. ここでじゃあ主税人の行動を見ていきたいと思いま Vamos す。 a ver qué hace el cobrador de impuestos. ¿Cuál es la actitud del cobrador de その impuestos? 主税人がどのような行動をとっていたのか。 ¿Dónde estaba el fariseo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Cuál era la posición de él? Lejos y de pie, ¿no? パリサイ人がいたのは遠く少し離れたところで立って祈っていました。 Mirando a todos a ver de quién hablo. 人々のことを上から見下して祈 Hay っていた gente んで que す se。reúne en las casas a ver de quién hablan. Eso sucede en los grupos sociales. Y se reúnen en una casa y empiezan a hablar del uno, de la una y de la otra. 誰かの家に集まった時にそこでもう人々の話をし始める。 Pasa en las familias también. Se reúne la familia y empiezan a hablar del uno y de la otra y 家 del 族の otro. 中でも同じことが起きます。 ¿Saben qué es lo peor que pasa generalmente? Que uno de los que está ahí hablando y escuchando después va y le cuenta al otro. Y ahí se forma el problema. そしてそこで集まっていたところだけの話が今度彼が違うところにいたらまた違う人に話し始めてそれが広まっていってしまうん Y です eso es lo que los fariseos olvidan cuando están hablando de los demás. Que ese que está hablando y después dice, sí, cierto, ¿verdad? Uy, sí, sí, sí. Eso es así, uy, sí. そこで話していた話が今度違う人にいてあそうだよねあそうだっ Algunos た abren の los ojos, Lina Chan. ¿Cierto? Sí, 一生 sí. 懸命こう目を Oh, ガン開き ¿verdad? にしてあ本当そうだったの ¿Cómo así, verdad? No junto puedo ni- creerlo. 信じられない Pues yo sí me imaginé, pero yo no pensé que fuera tanto. そのように人々のことを話 Dios すんです mío. Y luego ese mismo llama a la persona. そしてその人が今度また違う人に Aquí 電話をし estuvo て fulano de tal diciendo esto, esto, esto y esto de 今さっ usted. き誰々さんがこんなことを言ってこういうふうに言ってたんだけど Y se dañan las relaciones. その話が Nos 回ると関係が壊れるんです decepcionamos de los que creemos amigos. 私たちのその友人関係を破壊してしまうんです No hay cosa más triste en la amistad que saber que alguien al que yo le brindo mi amistad, alguien al que yo le demuestro mi amor, luego me traiciona hablando mal de mí y teniendo acciones en contra mía por detrás. その友人関係で一番悲しいことは Muy 私の triste. 愛を与えた人私の信頼を与えた人友情を与えた人が私の背中に向かって悪い言葉を言って見えないところで噂話をする Por これ eso 以上 esta に悲しい parábola こ es とはありません contundente, hermanos. Para mí es muy contundente realmente. だからこの御言葉は今日私た Esta ちに多くの parábola ことを教え me てくれ lleva る a んです hacer morir el fariseo que hay en mí. 私たちの El que 中にある todos パリサイ tenemos. 人を殺さなければいけないんです
皆が持っています、そのような側 A 面を。 pensar de manera diferente, a reflexionar y a decir, no me corresponde eso, me corresponde mi vida nomás. 私の人生だけにフォーカスする、そのような考えを持つ必要があり En ます。 cambio, a diferencia de la actitud del fariseo, el publicano se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras 一 oraba. 方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、胸を叩いていったと。 ¿Cómo está el otro? この主税人はどうでしたか？ Que él es mejor que todos, パリサイ人は自分が優れていると que 思 él no って、 peca, 自分は罪はないと。 que él ayuda 2 veces por semana, 私は2回断食をしてい que る。 da diezmos de todo lo que se gana. 持っているものから献金をしてい Yo る。 soy mejor que todos aquí y por supuesto mucho mejor que ese こ publicano. の主税人よりもここにいる誰よりも私は優れていると。 Recuerda que siempre que hablamos mal de alguien somos mucho peor que ese que hablamos. でも覚えておいてください。 Recuérdalo. 私たちが人々の誰かを話すとき、その中で一 Somos 番 mucho peor. 一番悪い状況にいるのは Tal 自 vez 分です。 1000 veces peor del que hablamos. Así somos. その誰よりも自分が一番良くない状 Pero 況で este す。 tenía su mirada puesta Como hacia el cuando piso. Estaba agachado, estaba doblado. 頭を下に下げて天も向けない。 Este no levanta la cabeza, no se siente capaz de levantar su cabeza. 頭すら上げることができないと自分のことをそのように Se siente 思っている indigno ぐら ante い。 Dios. No se siente bueno. No 自 se 分は良い siente 人ではない justo. と。 Y se agacha y dice, Señor, ten misericordia de mí. Golpea su pecho. Señor, yo soy un pecador. Yo no soy bueno. Yo soy malo. Yo soy un pecador que te necesita. 自分の胸を叩いて、私は罪人です。私は良い人ではない。 Aleluya. 私は完璧ではない。でも主よ、どうか私を憐れんでください。 Luego dice, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí, どう Señor. か Que 私を soy 憐れんでくだ malo. さい。私は罪人だからと。 Que te necesito porque soy un pecador. 私は罪人だからあなたが必要なんですと。 Qué diferencia tan grande. この大きな違いが分かりますか？ Qué diferencia ver la imagen de la altivez, de la arrogancia y de la humildad en un mismo lugar, en el templo donde se iba a adorar a 同 Dios. じ宮、同じ神の礼拝する場所にいたパリサイ人のその傲慢さと、この主税人のへりくだった心の Yo 違い quiero が la 分かり actitud ます del か？ publicano. Yo quiero la actitud del 私はこの publicano. 主税人の行動を今日したい。これ Yo が quiero 欲しいん esa です。 actitud. その行動をしたいです。 Yo quiero rendirme ante la presencia de Dios. 神様の御前で心のへりくだった状 Y quiero 況で祈りたい reconocer で que す。 no soy nadie, no soy nada. そして私は何者でもない。そのようにもう一度知る必 Porque 要があ la りま vida す。 que yo tengo se la debo a Él, aunque no me acuerde a veces. 私の持っているこの全ては神によって与えられたものだ El からです。 respirar que yo tengo hoy se lo debo a Él. 私の今しているこの呼吸でさえ神様から与えられたものなんです。 Todo lo que yo tengo, todo lo que yo tengo, se lo debo a Él. 私の持っている全てのものは神から与えられているもの Hoy なん yo です se。lo quiero reconocer otra vez y decirle, te necesito, それ Señor. を今日もう一度私たちが思い返して、イエス様あなたが必要ですと。 Saca y haz morir ese fariseo. このパリサイ人 Saquémoslo を hoy. 私たちから出 Hagámoslo し morir て、 de nuestra vida. それを墓に埋めようではありません Que か。 nunca más nadie tenga una queja de nosotros. 誰も人々の悪口を言わないようにしようではありませんか Y。que ocupemos nuestro tiempo en ser mejores a la imagen del Señor cada そし día. て私たちがイエスに似た良い人間になれるように自分にフォーカスしよう El ではありま resultado せんか。 final en el comportamiento de los dos hombres es el siguiente. 最後の結果はこのようになりました。 Dice el Señor, les digo que este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa, justificado delante de Dios. あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの主税人です。 ¿Cómo llegó a la casa? どのように家に帰ったでしょ ¿Cómo う llegó el か。 fariseo a la casa? パリサイ人はどのように家に帰ったでしょうか。 Desechado. Ya los había desechado el Señor. Ya los había hecho a un lado el Señor a causa de su maldad. Ya los había mandado al juicio. 彼はもうイエス様に義と認められたものではなく裁きを受けるような状態で家に帰ったんです。 Les digo que este pecador, ese publicano despreciado, salió de allá con un corazón lleno de la presencia de Dios, con un corazón lleno de paz, con un corazón perdonado, porque el perdón de Dios se siente en el でも人々から corazón. 軽蔑されたその主税人というのは
心に神様の臨在を感じながら、神様の許しを感じながら、その宮から出ていったん Su です。 nombre, alguien va a sentir el perdón de Dios ahora mismo. 今この時に誰かが神の Señor, 許 hazle しを感 sentir a じている alguien かもし tu れません。 justicia, tu amor y tu bondad. Porque eso se siente en el corazón. Pues los que se exaltan a sí mismos serán como humillados. Y los que se humillan serán enaltecidos. 誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くされる者は高くされるのですと。 Díganlo conmigo. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se exaltan, los que se humillan serán exaltados, enaltecidos. Yo los invito a que nos humillemos en esta hora ante Dios. 神の御前で私たちはへりくだったものでありましょ Yo los invito a bajarnos de cualquier pretensión, de cualquier altivez y a decirle, Señor, te necesito う。 realmente. 自分のいる地位や名誉やそのようなものをすべて捨てて、神様あなたが必要で Yo los すと。 invito otra vez a que sigamos cuidando las relaciones interpersonales, そして hermanos. もう一度言いたいのは、私たちの中にある友情関係を守りましょう。 Y cuántas amistades destruidas, cuántas buenas amistades destruidas de ど verdad. れだけの良い友情関係を築いても、そのような行動で一気に壊 Cuántos されてしまう problemas んです。 familiares. Mire, yo conozco familias que no se hablan entre ellas, hermanos que se odian. そして家族の中でも家族同士でも Por el 話すら fariseísmo de し uno な de い ellos. そのような人もいます。家族の中にパリサイ人がいるからです。 Matrimonios que se han destruido por el fariseísmo entre ellos. 結婚生活の中でもパリサイ人がいるから壊れるんです。 Siempre alguien en un grupo social, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, donde sea, siempre habrán comportamientos fariseicos que destruyen las buenas relaciones 仕事でも sociales. 大学でもどの場所でも必ずそのようなパリサイ人がいます。 Este mensaje es directamente para corregir esos そ comportamientos. してこのメッセージはダイレクトにそのような人々を変えるために与えられているんです。 Lamentablemente, muchos de estos fariseos no cambiaron, hermanos. 残念ながらそのようなパリサイ人はなかなか変わりません。 ¿Qué quieren ustedes? Nicodemo sí cambió. Nicodemo acompañó a Jesús a la hora de la muerte. Por ahí estaba で Nicodemo. もその中でもニコデモという人はパリサイ人であっても変わったんです。イエスのすぐそばにいたんです。 Fue impactado cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, Y de esa agua y de maga- espíritu. Cambia tu religión por una relación conmigo. イエス様が変わりなさいと、新しく生まれ変わりなさいと言ったことにニコデモはインパクトを受けたんです。 Eso sonó bien. Cambia tu religiosidad por una relación personal. あなたのその宗教というものを関係に変えなさいと、神様 La の。 conclusión, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestras faltas y dependiendo de su gracia. 私たちはへりくだった心を持って神様に近づき、自分の欠点を認めて神の恵みに頼らなければいけません。 No debemos compararnos con otros de manera arrogante, sino comprender nuestra necesidad de perdón y redención. 私たちは傲慢な心で自分と他人を比較するのではなく、むしろ神様からの許しと救いの必要性をもっと理解するべきです。 La parábola también resalta la importancia de la actitud del corazón en la oración. ¿Cómo oramos? Más que simplemente cumplir con los rituales こ religiosos. の例え話は単に宗教的なしきたりを従うだけではなく、祈りにおける私たちの心の態度の重要性について教えています。 Alguien quiere decirle a él hoy, Señor, yo quiero que tu presencia llene mi corazón y quiero que me perdones, Señor. 誰かが今日あなたの臨在で私の心を満たして許してくださいと、そのように祈る人がいると思います。 Señor, quiero alejarme de la arrogancia. どうか傲慢な心から私を遠ざけてください Quiero alejarme de la altivez. Quiero seguir trabajando en mí, Señor, en mí y no en los demás. 人々の他人のことではなく自分自身に働きたいんです。 No participemos de la crítica de los demás, hermanos. 誰かを批判することにはもう参加 Quiero したくあり decirles ま que せん。 pecamos cuando lo hacemos. Cuando nos unimos, cuando oímos la crítica de los demás, pecamos ante Dios. 私たちが誰かの批判を聞くとき、批判を話すとき、神の御前で罪を犯していることと同じなんで No す。 solo peca el fariseo que está hablando mal, sino el que está oyendo y diciendo, ay, ¿verdad que sí? Sí, cierto que sí, 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 sí. ただパリサイ人が話していることだけではなくて、それを聞いている人、 Otra vez, como con una cara de asombro, ay, ¿cierto que sí? Ay, sí, 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 a mí, yo sí había oído algo, このような興味を持った顔で目を見開いて話を聞いている人も同罪です。 pero no sabía que era tan grave. Ponen una cara, hermano, de víboras. Qué fuerte la palabra, pero así es la palabra. マムシの子らよとイエス様が言ったように、
Y a mí me gusta predicar la palabra como está. Así 私はこの es. ような御言葉を語るのがすごく好きです。 Y si el Señor la predicó así es porque así se necesitaba. イエス様がこのように語ったのは、これが私たちに必要な言葉だ Así からなんで que, す。 Lina Chan, tú y yo echamos fuera el fariseo que hay en nosotros. アメン。 Amén. 私たちの中にあるパリサイ人を今日出します。 Renuncio a la altivez. そのような傲慢な心を私たちは今日取り除きます。 Renuncio a creerme mejor que los demás. 人々より自分が優れていると思うのをやめます。 Renuncio a hablar de los demás. 誰かのことをああだこうだ話すのはもう今日以降しないべきです。 Renuncio a querer que otro haga lo que yo no hago. そして私のしてないことを他人に求めるべきではないです。 Y me uno con el publicano, con el cobrador de impuestos, con el despreciado cobrador de impuestos. Me uno a la oración de él そしてその主税人のように私たちは祈ります。 para decirle, ¿qué quieres decirle hoy? 今日何を神様に祈りたいですか？ Bendito Dios. ¿Qué tal si venimos aquí paraditos y hacemos una oración? Yo quiero orar aquí.